primer lugar, muchas gracias a la Academia, muchas gracias a la Sociedad de Farmacología y muchas gracias a la Academia Médico-Homeopática de Barcelona por confiar en mí para hacer esta parte de la presentación. Me encanta la investigación, pero como decía el doctor Costa, para lo que estoy aquí es para hablar desde mi puesto de director médico de un laboratorio farmacéutico de homeopatía, hablar un poquito de cuál es la situación en cuanto a la fabricación, las garantías de calidad, el ejercicio del medicamento homeopático y de la homeopatía en España. Y es lo que voy a hacer brevemente, agradeciendo también la gentileza de que me escuchéis en castellano o en español, porque no conozco el catalán. Y primero sería bueno saber de qué estamos hablando. Yo creo que la razón por la que estamos hoy aquí es porque la homeopatía es una realidad que existe con cierta fuerza en España. ¿Y esta fuerza cuál es? Bueno, pues es la de, en el mundo, es la de 400 millones de pacientes, circulan por ahí estadísticas de 300 millones de hace 5 años, son ya 400 millones de pacientes en 95 países y 250.000 médicos especialistas, sin contar los de la India, donde se están formando como un sistema paralelo y crecen de una forma exponencial. Como se habla también del volumen, de lo que supone el mercado, la homeopatía y del poder o de la capacidad que tiene o deja de tener, especificar que los medicamentos homeopáticos suponen algo menos de un 0,5% del mercado. Del mercado donde diferenciaríamos además el mercado del OTC, ¿no? Del mercado de los medicamentos que no requieren prescripción médica. Y donde hablamos de unidades, porque si habláramos de facturación todavía sería una cantidad algo más pequeña. Y en España en concreto hablamos de una facturación de 60 millones de euros, que para hacernos una idea es como un laboratorio mediano de índole nacional en España. Perdón, la facturación en el mundo sería como un laboratorio mediano nacional en España. Y la facturación en España, como veis, bueno, pues relativamente discreta, pero aún así permite un desarrollo que está siendo bastante adecuado de la homeopatía en España. Y un poquito porque creo que es interesante saberlo, hay una representación de la homeopatía a través de vocalías, a través de secciones, en colegios oficiales tanto de médicos como de farmacéuticos, y es así porque realmente son profesionales los que están involucrándose en el desarrollo de la homeopatía, profesionales sanitarios. Si nos vamos al paciente, a pesar de que existe cierta controversia en cuanto a la homeopatía y a pesar de que son medicamentos que no están financiados por la Seguridad Social, hay una aceptación bastante grande. Esta aceptación se manifiesta, y este es un estudio que fue publicado hace 2 años, porque el 33% de los españoles ha utilizado en alguna ocasión medicamentos homeopáticos. El 27% de ellos, además, utiliza regularmente medicamentos homeopáticos. Creo que es interesante saber que los que no utilizan medicamentos homeopáticos normalmente es porque no utilizan medicamentos, simplemente están sanos, no necesitan nada, y que algunos de ellos los han utilizado y han dejado de utilizarlos porque se han curado. Es decir, el 50% de los que han dejado de utilizar la homeopatía dan por respuesta que simplemente les ha ido bien y se han curado. Y el 80% está satisfecho o muy satisfecho de los resultados obtenidos y lo recomendaría a otro paciente, a otra persona. Si nos vamos a la parte profesional, 9.500 médicos prescriben de vez en cuando, algunos regularmente, medicamentos homeopáticos y de ellos, fíjense, 4.000 pertenecen al sistema de seguridad social. Parece que a veces pensamos que es un tema de la privada, eso a veces además lo atamos al concepto de negocio. No, en el Sistema Nacional de Salud están casi la mitad de los médicos que prescriben medicamentos homeopáticos. 2.600 son especialistas en homeopatía y de ellos diríamos que no hay un censo, pero unos 1.200 tendrían una consulta privada de especialista en homeopatía. Como veis, esta realidad de que los médicos son los principales agentes de la homeopatía está reflejada en las publicaciones que hay en algunas revistas, incluso españolas, de atención primaria, tanto pediátrica como de familia. ¿Y cómo está regulado? Porque me sorprende muchas veces, a pesar de que la información es relativamente accesible, me sorprende leer una y otra vez informaciones contradictorias sobre cuál es la regulación de la homeopatía. Entonces, para intentar evitar este baile de opiniones, yo creo que merece la pena sentar cuáles son las referencias, la bibliografía que avala que los medicamentos homeopáticos no son medicamentos de herbolario, son medicamentos regulados por la misma normativa que el resto de los medicamentos y que las personas que están ejerciendo de homeópatas o que están prescribiendo medicamentos homeopáticos son, salvo intrusismo, que lo puede haber en todas las profesiones, son profesionales sanitarios acreditados que veremos
en algunos aspectos son los médicos, según alguna de la parte de la normativa. Y esta es la práctica. En cuanto a la formación, un médico homeópata, fijaos, o un médico que quiere empezar a utilizar medicamentos homeopáticos, puede hacerlo mediante formación continuada, y hay sistemas de formación continuada que dependen tanto de sociedades científicas como de colegios y que han recibido acreditación por los sistemas habituales. Porque hay cursos universitarios, y aquí quiero señalar que el Espacio Europeo de Educación Superior, los acuerdos de Bolonia, como se conocen habitualmente, recomiendan la incorporación de terapias médicas no convencionales, en concreto la homeopatía, a los sistemas de enseñanza. Hay también un sistema de autorregulación. La European Commission for Homeopathy, la Comisión Europea para la Homeopatía, trabaja en un sistema estandarizado de formación que permita homogeneizar la capacitación que tienen los médicos homeópatas en Europa. Y luego hay sociedades científicas homeopáticas, como es la Academia Médico Homeopática de Barcelona, pero también sociedades científicas convencionales, como puede ser Semergen, y además en la sala tenemos al coordinador del grupo de trabajo de homeopatía de Semergen, que efectivamente en sus congresos y fuera de los congresos incluyen talleres, conferencias sobre medicamentos homeopáticos porque son del interés de los médicos que están trabajando en el seno de sus sociedades. Los centros en los que se ejerce la homeopatía son centros de terapias médicas no convencionales, y la ley nos dice que estos son centros que deben estar autorizados como centros sanitarios y que debe haber un médico cualificado responsable de esos centros, ¿de acuerdo? Es decir, que las consultas de homeopatía que no están supervisadas por un médico y que no están autorizadas, pues son intrusismo y no podemos tenerlas en cuenta como si fueran parte de la realidad oficial, sino que es una realidad extraoficial, y para eso los colegios de médicos y otras instancias procuran defendernos de esos aspectos. Y comentar también que efectivamente en la farmacia es posible hacer consejo terapéutico con medicamentos homeopáticos porque no están sujetos a prescripción obligatoria, siempre y cuando se haga dentro de lo que es el ámbito del consejo farmacéutico, es decir, síntomas menores, y como recomendación dentro de lo que es el uso racional. Hemos hablado un poquito de los colegios oficiales, y los colegios oficiales de médicos incluyen, por instrucciones del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, incluyen un sistema de capacitación, de inscripción, según la capacitación del médico homeópata, que tiene que justificarla, que tiene que ser el enlace a través de cursos acreditados, publicaciones, ejercicio, etcétera, como ha sido así para otras especialidades sin título oficial. Y hace unos años declaró la homeopatía como acto médico en este sentido, en el sentido de que cuando un paciente acude a la consulta de un médico homeópata, lo hace precisando un diagnóstico y una indicación terapéutica que debe ser realizada por el personal cualificado, que evidentemente es médico. Hemos hablado también de las sociedades científicas, y para concretar, las principales sociedades científicas homeopáticas, agrupadas bajo la Asamblea Nacional de Homeopatía, son la Sociedad Española de Medicina Homeopática, la Federación Española de Médicos Homeópatas y la Academia Médico Homeopática de Barcelona, que, pese a que lleva Barcelona en el título, en realidad tiene un alcance y una influencia a nivel nacional. Luego la Asociación Española de Farmacéuticos Homeópatas y de Veterinarios Homeópatas, que también están incluidos en la sociedad, y creo que además es interesante saber que existe una veterinaria homeopática con desarrollo y también una regulación del medicamento homeopático en veterinaria. Como sociedades convencionales, hay un grupo de trabajo en CANFIC, en la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, que hace unos años además publicó un libro que se llama Medicina Natural basada en la evidencia, y este libro incluye un extenso capítulo de homeopatía, revisando diferentes estudios y sus niveles de evidencia. Y hay un grupo de trabajo de Semergen que funciona de una forma bastante activa, y de hecho recientemente ha habido algunas publicaciones en los medios sobre la actividad de este grupo de trabajo. Eso en cuanto al ejercicio. Y en cuanto al medicamento, ¿qué podemos decir? Quizás lo primero que hay que resolver ¿es un medicamento? Porque me sorprende a veces hablar del medicamento homeopático como de producto, y hablar de su posible venta o descontrol porque podría distribuirse fuera del ámbito de las farmacias. Y quiero decir que la principal ley que habla de los medicamentos y todos los medicamentos es la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, y habla del medicamento homeopático definiéndolo como tal. Y eso incluye que el medicamento homeopático debe ofrecer unas garantías de calidad equivalentes, iguales a la del resto de medicamentos.
Los laboratorios donde se fabrican los medicamentos homeopáticos deben cumplir las normas de correcta fabricación. Los medicamentos, para poder estar en el mercado, tienen que estar autorizados. Y por eso, como están autorizados como medicamentos, solo pueden venderse en farmacias. A veces cuando imparto algún curso, en algún hospital o en algún centro de salud, les suelo decir, cuando un paciente llegue y pregunte, si llegue y comente que está tomando medicamentos homeopáticos y cómo debe desenvolverse o qué debe hacer con el resto de su tratamiento, lo primero que hay que hacer es preguntarle si lo ha comprado en una farmacia. Porque si dice que no, entonces no es un medicamento homeopático. Y habría que manejar esa situación de una manera diferente. Hay una farmacovigilancia del medicamento homeopático y, como comentaba antes, no está sujeto a prescripción obligatoria y no está reembolsado por la Seguridad Social, ni tampoco hasta ahora que yo sepa, a pesar de que se habla de los costes de la homeopatía para el sistema, que yo sepa nunca se ha planteado al Ministerio o a la agencia que los medicamentos sean reembolsados. De hecho, habría que solucionar otras cosas antes de que el medicamento fuera reembolsado. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, esto es un medicamento homeopático. Medicamento homeopático que tiene que tener un data matrix y unos códigos que permiten su seguimiento y su trazabilidad, con fechas de caducidad, que describen los excipientes, que describen el principio activo, que describen el laboratorio titular y que tienen su código SIGRE de eliminación. Un poquito para situarnos ahora, este medicamento homeopático cuya imagen hemos visto, realmente qué es, lo cual va a permitir además entender un poquito mejor las explicaciones que nos dará el doctor Sergio Banades sobre los principios del medicamento homeopático. Después de la recepción, todas las sustancias se someten a rigurosos controles de calidad. Un equipo de más de 120 farmacéuticos, químicos y botánicos aseguran el seguimiento y el control permanente de la materia prima hasta la elaboración del medicamento final. Para las sustancias de origen vegetal es necesario preparar una tintura madre con el fin de extraer los principios activos de las plantas. Este método de extracción fitoquímico se emplea habitualmente en la industria farmacéutica. Una vez cortados, los vegetales se dejan macerar en una mezcla de agua y alcohol en recipiente de acero inoxidable. El agua utilizada es agua purificada conforme a la farmacopea. La medida de humedad de la planta permite un cálculo preciso de la cantidad necesaria de agua y alcohol. Esta tasa de humedad se determina por peso en una báscula de infrarrojos. El grado alcohólico es específico para cada cepa y varía generalmente entre el 45 y el 65%. El tiempo de maceración es de entre 15 y 21 días. Para obtener las tinturas madre, se utilizan prensas hidráulicas y cartuchos filtrantes específicos. Se exprime la mezcla para separar los residuos vegetales de la futura tintura madre. Estos residuos son recuperados y destinados a abono. La solución es filtrada para eliminar las partículas superiores a una micra. Para ciertas fabricaciones, la filtración se afina hasta 0,45 micras. Cada lote de tintura madre se somete a un control exhaustivo, siguiendo las monografías correspondientes de la farmacopea, evaluando, entre otros, el grado alcohólico e identificando los principales componentes activos. Para las cepas insolubles, se recurre a una serie de trituraciones con lactosa, hasta que la preparación sea soluble y se pueda preparar la primera dilución líquida. Una vez obtenida la tintura madre homeopática o la primera dilución líquida, se procede a la preparación de la dilución. En el caso de las diluciones centesimales, se toma una parte de tintura madre y se diluye en 99 partes de solución hidroalcohólica. A continuación se realiza una agitación mecánica estandarizada de la mezcla llamada dinamización. Se obtiene así una dilución 1CH. Este tipo de operación se realizará, por ejemplo, 30 veces para obtener una dilución 30CH. Las diluciones se realizan bajo campanas de flujo laminar, lo que permite trabajar en una atmósfera extremadamente pura.
Las formas farmacéuticas más utilizadas en los medicamentos homeopáticos son el tubo de gránulos y el tubo dosis de Pues un poquito para que podamos comprobar, como digo, en imágenes que valen más que 1000 palabras, que el proceso de fabricación es el que podemos encontrar en la industria farmacéutica en general. Señalar que este vídeo es de Laboratorios Boirón porque es la información que tengo a mi disposición, y señalar que he escogido solo algunas de las etapas las que me han parecido más interesantes o más distintivas del medicamento homeopático, pero que podéis acceder al vídeo, que tiene las etapas completas y que tiene bastante más información y formas adicionales de preparar la muestra, por ejemplo, cuando la materia de partida no es vegetal, sino es mineral u otras. Lo más importante seguramente es que la tintura madre tiene unos controles de calidad para asegurar que los principios activos que se extraen de la planta están siempre dentro de los márgenes que la farmacopea nos dice que son los que resultarán después de utilidad terapéutica, que el medicamento pasa por un proceso de dilución seriada que veremos un poquito más en profundidad con el doctor Abanades, y que aunque la forma farmacéutica más habitual y que podemos encontrar en general es la de los tubos de gránulos, esas bolitas que nos cuentan los pacientes, hay una multitud de formas farmacéuticas que se adaptan a las necesidades de los pacientes, como decían, jarabes, comprimidos, etcétera, de tal manera que incluso hay pacientes que llegan a tomar medicamentos homeopáticos sin siquiera ser conscientes de que toman medicamentos homeopáticos y sin que eso suponga una diferencia ni en el efecto terapéutico ni en la percepción que el paciente tiene de la utilidad del medicamento o de su condición. Y estos medicamentos, la ley los agrupa bajo dos categorías: con indicación terapéutica aprobada y sin indicación terapéutica aprobada. ¿Esto qué quiere decir? Que, como excepcional para los medicamentos homeopáticos, hay algunos que, como el resto de los medicamentos, efectivamente tienen que demostrar su indicación terapéutica de las maneras que la agencia considere conveniente y con la bibliografía que la agencia del medicamento considere oportuna. Y por otro lado, para medicamentos especiales dentro de los homeopáticos hay la posibilidad de registrarlo por un proceso simplificado que requiere demostrar el uso homeopático, pero que no requiere del mismo tipo de pruebas que los que demuestran indicación. Y estos medicamentos, de estos medicamentos no se podrá reclamar la indicación terapéutica, es decir, nunca podría hacerse publicidad de la indicación de estos medicamentos o nunca vendría la indicación en el envase, sino que es el profesional el que decide cómo va a utilizar ese medicamento. Y esto está descrito en este artículo que veis aquí del Real Decreto sobre autorización, registro y dispensación de los medicamentos, y en su capítulo cuarto el de los especiales y en su artículo 55 el de los homeopáticos. Además, también tenemos dos situaciones. Una es que los medicamentos tengan un número de registro porque su dossier ha sido evaluado y se ha decidido conceder la puesta en el mercado, como por ejemplo Boirón hace un par de años obtuvo una solicitud como esta para un medicamento de uso veterinario, por ejemplo. Y hay una realidad que es que desde el 94, por una disposición transitoria, se autorizaron un grupo de medicamentos homeopáticos que además ya estaban autorizados a nivel europeo y en otros países europeos, de modo que estos medicamentos pueden comercializarse con las mismas limitaciones y las mismas circunstancias que el resto de medicamentos, es decir, en farmacias, con farmacovigilancia, etc. Y estos son los que están esperando la publicación de una orden ministerial, de la cual se ha hablado últimamente, para poder ser regulados. No quiere decir que a todos los medicamentos se les conceda un registro, quiere decir que estos pasarán por una evaluación muy específica para tener un número de registro, lo cual no quita que haya nuevas solicitudes que no están incluidas en esta transitoria que requieran de la bibliografía correspondiente para poder ser registrados. Un poquito para que tengáis las referencias legislativas, de las cuales podéis consultar también en la web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y son efectivamente la Ley de Garantía Racional, los laboratorios, esto que decimos de las normas de correcta fabricación, están en este Real Decreto, el registro de la comercialización, hemos hablado un poquito de él, la distribución también está regida por normas de buenas prácticas y la farmacovigilancia de los medicamentos homeopáticos también está regulada, de modo que se notificará inmediatamente al Sistema Español de Farmacovigilancia cualquier incidente que suponga un daño para el paciente, ¿de acuerdo? Es por eso que en los medicamentos homeopáticos tenemos un prospecto sobre
decir, para animar a los pacientes y a los profesionales a comunicar los efectos adversos que puedan producirse con los medicamentos. Dicho lo cual, estos efectos adversos se producen raramente. Las reacciones adversas a los medicamentos homeopáticos, según una revisión de 25 años de farmacovigilancias y declaraciones a las agencias, de publicaciones y declaraciones a las agencias americana y británica, la incidencia de efectos adversos es muy baja, son muy poco frecuentes, además de índole leve y además normalmente transitorios. Y es verdad que muchas veces se declaran como reacciones adversas a medicamentos homeopáticos reacciones que lo son a medicamentos o a sustancias fitoterápicas y no homeopáticas. Y muy recientemente se ha publicado otro artículo, digamos es el que ya abarca ámbito mundial y 33 años de seguimiento, y fijaos, han encontrado 1.159 casos de reacciones adversas a medicamentos homeopáticos. Para que nos hagamos una idea, 179.000 muertos en la Unión Europea al año por reacciones adversas a medicamentos. 1.159 casos en toda la historia de los registros y en el ámbito mundial, y el 90% fueron de índole leve. ¿De acuerdo? Y solo 27 realmente hubo una imputación o se pudo relacionar en la administración con las reacciones adversas. Entonces quiere decir que son medicamentos que a todas luces parecen muy seguros. Es precisamente este riesgo tan bajo lo que los hace deseables para los pacientes y para los profesionales. No quiero quedarme ahí en las reacciones adversas a los medicamentos homeopáticos, sino también ver cuál es la repercusión de utilizar homeopatía en los pacientes a todos los niveles, quiere decir globalmente. Porque fijaos, si gracias a la toma de medicamentos homeopáticos los pacientes consumen menos antibióticos, menos psicotrópicos y menos antiinflamatorios no esteroideos, seguramente no tendrán los efectos adversos ligados a la toma de estos medicamentos. Evidentemente esto sería bueno si además no hubiera perdido oportunidad, si no tomar estos medicamentos no supusiera perder efecto terapéutico. Y así es. Como aquí habrá farmacólogos, seguro que les suena Bernard Begot, que además de ser catedrático en Montreal y en Francia, es director de uno de los departamentos de la Agencia de Evaluación francesa, y yo creo que es uno de los farmacólogos clínicos más reconocidos, que participa en estas publicaciones que hablan de cómo la utilización de antiinflamatorios disminuye casi a la mitad, la de antidepresivos y ansiolíticos por debajo de la mitad, y la de antibióticos también por debajo de la mitad. ¿De acuerdo? Este es el riesgo de tomar antibióticos si uno está en la cohorte de pacientes tratados por médicos homeópatas. Y podríamos pensar también si estos pacientes que acuden a un homeópata para ser tratados con medicamentos homeopáticos estarán rechazando los medicamentos convencionales de tal manera que en realidad estén perdiendo oportunidades de tratarse de una forma más eficaz con medicamentos convencionales o por el sistema convencional. Y quiero decir que tampoco es así. Se entiende que este miedo exista, pero los estudios nuevamente nos dicen que la mayor parte de los pacientes, al mismo tiempo que utiliza terapias alternativas y complementarias y que cree en la eficacia de la homeopatía, al mismo tiempo que hace eso, también es optimista y apoya y utiliza la medicina convencional. ¿De acuerdo? Es por eso que hablamos siempre de una visión integrativa o integradora de los diferentes métodos terapéuticos, que es al final lo que conlleva un mayor beneficio para el paciente. Para tener más información podéis recurrir a esta página, la de la Cátedra de Homeopatía de la Universidad de Zaragoza, donde tenéis el libro blanco de la homeopatía y tenéis también un documento de evidencias científicas justamente redactado por los doctores Abanades y Durán, que hablarán a continuación. Si queréis ver los artículos en concreto, hay una base de datos estupenda donde se puede filtrar por un montón de criterios y en la mayor parte de los casos tenéis el artículo. Estas son las referencias que vienen de la Agencia del Medicamento en cuanto a los aspectos legales. Y para una información un poquito más, vamos a decir, predigerida y alegre de leer, tenéis otros recursos web a los cuales os invito a consultar, porque con esto terminaría mi presentación para dar paso a mis compañeros.